La religión esconde grandes secretos, muchos no lo saben, pero en el siglo XIX salió a la luz uno de ellos. El convento de Sant'Ambrogio de Roma era habitado por sacerdotes, monjas y novicias que dedicaban su tiempo a rezar. Sí, pero no nada más a eso, también a tener sexo. ¿Qué? Sí, y no nada más a eso, a hacer ritos lésbicos. ¿Qué? Sí, y no nada más a eso, incluso a cometer asesinatos. Los archivos y registros del Vaticano son una fuente trascendental de información histórica. Por supuesto, despiertan el interés y la intriga de millones de personas. En 1998 el mundo pudo conocer un poco más sobre esos libros ocultos. Juan Pablo II los puso por primera vez al alcance de los investigadores. ¿Y qué decían esos registros? Bueno, se descubrieron muchos hechos y memorias súper interesantes, pero entre todas ellas, había una en particular que llamó la atención de los investigadores: el convento de Sant'Ambrogio. Por primera vez después de un siglo y medio de ser archivada, esta loca y perversa historia salió a la luz, y créeme, es más perversa de lo que te imaginas. Toda la historia comienza en el año 1806 y tiene como protagonistas a María Agnese Firrao y a Sor María Luisa. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, empecemos con María Agnese Firrao. María era una monja romana que años después de empezar a practicar su oficio, fundó el convento de Sant'Ambrogio. Ordenó que amueblaran el edificio, lo acondicionó y le abrió las puertas a decenas de novicias y sacerdotes para que pudieran servirle a Dios entre esas cuatro paredes. Pero el convento de Sant'Ambrogio no era un convento común y corriente. En su interior pasaban cosas súper atípicas para el mundo religioso. Al parecer, María Agnese Firrao tenía una aventura romántica con uno de los sacerdotes que vivía allí. Y no solo eso, había tenido varios encuentros íntimos con monjas y otros funcionarios del clero. Como resultado de esos encuentros, la fundadora del convento había quedado embarazada no una, sino 2 veces. A ver, ¿cómo? ¿Entonces la monja tuvo hijos? No. En ambas ocasiones, María decidió abortar. Y sí, estamos hablando de 1806, es decir, imagínense, en aquella época el aborto era un escándalo, pero además estamos hablando de una monja. Ahora imagínense que los hijos eran fruto de relaciones clandestinas. ¡Wow! Firrao poco a poco se convirtió en una celebridad entre el papado y el Vaticano, pues cómo no, era conocida por todos y claro, no pasaba desapercibida, y con esto nos referimos a que de vez en cuando usaba una máscara de hierro con más de 50 clavos que apuntaban a su rostro. ¿Qué? Sí, también tenía algunas marcas en el cuerpo, como en los pies, en las manos y en la cara. Ella decía que llevaba en el cuerpo los estigmas de Cristo, pero en realidad después se supo que no se había tratado de ningún milagro ni mandato divino. No, las marcas habían sido provocadas por ella misma. A mí me suena fetichismo, pero bueno, los rumores y las leyendas sobre sus heridas provocaron que los cardenales y los obispos de alto rango fueran al convento para ver quién era Firrao. Esa persona tan nombrada despertaba muchísimo interés, pero no en el buen sentido, no. A la Inquisición no le gustaban estos acontecimientos, y es que las autoridades entendían que la existencia de un santo viviente podía amenazar la jerarquía establecida dentro de la iglesia. Y peor aún, cuando los cardenales llegaron y vieron que el famoso santo era en realidad una mujer, decidieron declararla culpable por falsa santidad y también por comportamiento obsceno hacia un sacerdote, pero sobre todo, por falsa santidad. Nadie mencionó las orgías ni sus múltiples encuentros sexuales con monjas del convento. No era necesario. Autodeclararse santa alcanzó para ser sometida a juicio y ser condenada a pasar su vida en un convento lejano. Sí, adiós María Agnese. Claro, esto era un escándalo. Sin embargo, consideraron que los hechos no eran tan graves como para cerrar el convento. Sant'Ambrogio siguió funcionando como edificio religioso, pero retomó el polémico sendero de los placeres. Y ahora, a puerta cerrada y bajo el mando de la joven Sor María Luisa, la maestra de las novicias. Y Sor María Luisa tenía 26 años. A ver, si todo ocurría a puertas adentro y eran tan discretos para hacerlo, ¿cómo es que se descubrió? Bueno, todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a la princesa Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen. ¿Qué? No me hagan repetirlo, por favor. Mejor se las presento. Ella es Katharina. Ella nació en el año 1817 en Stuttgart, Alemania. Y a sus 36 años, Katharina ya se había casado 2 veces. Por desgracia, ambos esposos fallecieron. Katharina era 2 veces viuda. La tristeza y la soledad de la princesa hicieron que buscara un nuevo amor. Y ahí fue cuando apareció el convento de Sant'Ambrogio de Roma. Su padre confesor y guía espiritual, el cardenal von Reissach, le recomendó el lugar. Katharina se enamoró del pintoresco convento y decidió hacerse monja para poder vivir allí y dedicarle su vida
a la religión católica. ¡Ay, Catarina! Pero claro que la felicidad que sintió cuando ingresó al convento rápidamente se fue diluyendo. A los pocos días de entrar, la princesa empezó a percibir comportamientos sospechosos. A Catarina todo le parecía raro y oscuro, tanto que empezó a sospechar que querían asesinarla y empezó a temer por su vida. Le envió una carta secreta a su primo que vivía fuera del convento que decía «Sálvame». Finalmente en 1859 se presentó ante el Santo Oficio para denunciar oficialmente al convento romano por ser un lugar de falsa santidad, perversión sexual y asesinatos. Catarina declaró detalladamente todo lo que pasaba entre aquellas 4 paredes. Acá es cuando entra en escena Sor María Luisa. Catarina indicó que la Sor organizaba reuniones nocturnas con sus novicias. Si entiendes a lo que me refiero, ¿verdad? Eso espero porque no podemos detenernos a explicarte. Bueno, también pasaba mucho tiempo con un sacerdote jesuita del convento y se encontraba con él por las noches. Sí, después de la cena pasaba largos ratos en su dormitorio con el padre confesor Giuseppe Peters. Claro, el sacerdote era su novio. Cuando las monjas empezaron a sospechar, ellos argumentaron que se reunían para rezar y hablar sobre religión. Sí, de hecho las pruebas indican que la relación empezó porque María Luisa le había entregado al cura unas cartas escritas y firmadas por la mismísima Virgen María. Estas cartas le decían al cura que siguiera las santas órdenes. ¿Y cuáles eran? Bueno, no eran otras que tener relaciones con María Luisa. Pero claro que las cartas no las había escrito la Virgen María, ¿no? Y seguramente estás pensando que las escribió Sor María Luisa, pero no. Las escribió otra novicia llamada María Francisca que tenía una linda caligrafía. Ok, esto es lisa y llanamente manipulación, ¿o no? Bueno, la Sor María Luisa les decía a sus inferiores que tenía visiones en las que Cristo le hablaba. Le daba regalos del cielo y dones celestiales, incluyendo reliquias, anillos con piedras preciosas y cartas firmadas por la Virgen María. Y eso no es todo. María Luisa también implementó algunas nuevas costumbres y ritos para las monjas que querían ingresar al convento, y ya te imaginarás. No me imagino, cuéntame. Si querían formar parte del convento de Sant'Ambrogio, tenían que tener sexo. La Sor argumentaba que los fluidos corporales de las monjas tenían bendiciones divinas y que por eso debían compartirlos con los demás. Y tú te preguntarás, ¿esto de verdad pasó? Sí, todo esto fue real. De hecho, María Luisa tiempo después lo admitió. Dijo que había aprendido estos métodos de su maestra. Sí, y su maestra no había sido otra que Sor María Agnese Firrao, quien le había transmitido sus líquidos milagrosamente a ella y a otras novicias más. Ay, ya sé lo que podrías estar pensando. Ah, caray, esto como que suena como a una orgía, ¿no? Pues sí, y lo era, ¿sí? Y no solo había orgías como ritos de iniciación, sino también habían creado la bendición jesuita. En realidad, pues de bendición no tenía nada. Era una ceremonia religiosa que incluía besos, relaciones sexuales y franeleo. La mente perversa que había creado todo esto fue la fundadora del convento, María Agnese. Y claro, encantada, Sor María Luisa había seguido la tradición. Ah, pero no nos olvidemos de la chismosa. No, cuando María Luisa invitó a la princesa alemana Catarina a una de estas pervertidas celebraciones, la princesa se asustó ante la propuesta y decidió ignorarla. Mientras alertó sobre todas estas actividades al padre Lesiroli, el segundo confesor del convento. Claro que Lesiroli intentó calmarla, le dijo que no pasaba nada fuera de lo normal. Y claro, lo que Catarina no sabía era que él también participaba de los cultos perversos. Lesiroli le informó todo a María Luisa. ¡Ay, Catarina! Pero por supuesto que claro que a María Luisa no le gustó para nada que Catarina quisiera abrir la boca y contarlo todo. Sí, si ella hablaba todos caían. Así que Sor María Luisa no lo dudó ni un segundo, tenía que matar a la princesa. Pero por supuesto que no quería ser la mala de la película, así que justificó sus actos. Dijo que las instrucciones divinas le indicaban que debía acabar con la vida de Catarina y que, en todas sus visiones, se le revelaba la muerte de la princesa. Intentó asesinarla varias veces, pero Catarina milagrosamente logró sobrevivir. Cuando se dio cuenta del plan mortal de María Luisa, quiso escapar del convento con la ayuda de su primo, quien era un arzobispo cercano al Papa. Y Catarina lo logró. La princesa salió y denunció a María Luisa ante la Inquisición. A partir de la denuncia empezaron a investigar e hicieron un seguimiento de lo que ocurría en el convento. La investigación duró 5 años y estuvo encabezada por Vincenzo Leone Salua. Ese fue el momento cuando todo salió a la luz: veneraciones en salas santas, abusos sistemáticos y casos de envenenamiento. Los cardenales llamaron a los curas y novatos que vivían en el convento para que declararan. Sus testimonios fueron sorprendentes. Todos y cada uno de ellos confesaron haber pasado por la cama de la monja. ¡Wow! Sin embargo, algunos se justificaron.
Dijeron que había sido culpa del diablo, pues había tomado la forma de la mujer para desacreditarla y llamarlos al pecado. Y espera, la propia María Luisa confesó también. Dijo que había planeado el envenenamiento de la princesa y que le había dado opio, eméticos corrosivos, mercurios y pedazos de vidrio. Traduciendo, había intentado asesinarla. Pero espera, que aún hay más. Las monjas de Sant'Ambrogio también declararon, y su declaración dejó a los miembros de la Inquisición con la boca abierta. Ellas no se retractaban, al contrario, insistían en que Sor María Luisa era una verdadera santa. Incluso honraban a la fundadora Sor María Agnese. Coleccionaban sus ropas bordadas e imágenes de la mujer. Para ellas, María era su alegría, su tesoro y la más brillante de todas las estrellas. Sí, las monjas estaban convencidas de que la Inquisición estaba equivocada y atacaban verbalmente a las autoridades. Claro, la iglesia no estaba nada feliz con lo que había pasado. Y es que estos hechos no los dejaban bien parados ante la sociedad. Así que en lugar de un juicio público, el caso fue enviado al Santo Oficio de la Inquisición romana. Cuando finalmente se revelaron las relaciones entre las mujeres y el intento de asesinato, los altos mandos de la iglesia rápidamente intentaron esconder todo el escándalo. Tenían que actuar rápido. Decidieron cerrar el convento, condenar a María Luisa a 20 años de aislamiento y a los hombres implicados con 2 años de prisión. A ver, espera, ¿y qué pasó con el novio de María Luisa, Giuseppe? Cierto. Bueno, en realidad Giuseppe Peters no se llamaba así. Su verdadero nombre era Joseph Claudken. Sí, vivía con un nombre falso. Joseph era un teólogo súper importante en la época. Durante el juicio de la Inquisición, admitió haber tenido un romance con Sor María Luisa. A pesar de esto, su castigo fue moderado. Lo obligaron a recluirse en una casa jesuita durante 2 años y se le prohibió cualquier función que implicara escuchar confesiones durante ese periodo de tiempo. Pero con el correr de los años increíblemente fue exonerado. Joseph terminó convirtiéndose en asesor en el Concilio Vaticano II. Sí, hombre con suerte. Aunque María Luisa fue oficialmente declarada culpable y aislada en un convento lejano, se dice que en realidad jamás fue para allá, sino que volvió a la casa de sus padres, en donde murió poco tiempo después. A ver, ¿y qué pasó con la chismosa princesa Catarina? Bueno, ella logró fundar su propio convento y se convirtió en una monja benedictina distinguida. Todo este escándalo estuvo oculto durante años y años. La Inquisición se aseguró de enterrar todos los registros y mantenerlos en secreto para siempre. Por lo tanto, el público desconocía este caso. Pero todo esto cambió cuando los estudiosos pudieron acceder a los materiales y descubrieron a Sor María Luisa, Sor María Agnese y sus increíbles perversidades. ¿Quién es Mariana de Leyva? Bueno, esta monja italiana nació en Milán el 4 de diciembre del año 1575, en el Palacio Marino, edificio que actualmente es el ayuntamiento de la ciudad. Desde muy pequeña, Mariana aprendió lo que era perder a un ser querido. Su madre, Virginia Marino, falleció cuando ella tenía solo 1 año de edad. Eso no fue lo más terrible. Después de perder a su madre, Mariana fue sometida a un largo juicio por su herencia. Y es que Virginia había tenido otro hijo producto de un matrimonio anterior. Por lo tanto, Mariana tenía un medio hermano, Marco Pío, que reclamaba la herencia para sí. En su lecho de muerte, Virginia había decidido que la mitad de su patrimonio sería entregado a Mariana y la otra mitad a Marco Pío. Pero lo que no pudo prever fue que su testamento sería impugnado por las otras hermanas que tenía Marco, sí, a las que obviamente no les había dejado absolutamente nada. Deseosas de heredar algún bien, denunciaron que la joven Mariana se encontraba mental y socialmente incapacitada para tener parte en el testamento de su fallecida madre. Y al final, el extenso juicio tuvo su veredicto y sí, lamentablemente no fue beneficioso para la pequeña Mariana. Perdió a su madre y todas las cosas que a ella le pertenecían. La vida a veces es muy injusta, ¿cierto? Pero la mala racha de Mariana no terminó ahí. Hay destinos peores que la muerte. Mientras el juicio ocurría, la niña continuó viviendo con su padre, un noble español, el conde de Monza, Martino de Leyva. Pero la convivencia no duró mucho tiempo. En 1588, cuando Mariana cumplió 13 años, su padre la obligó a convertirse en monja y la presionó para que ingresara al monasterio de Santa Margarita. Y es que Martino decía que ella tenía un comportamiento rudo y que necesitaba a alguien que la educara correctamente. ¿Y quién mejor que el monasterio de Monza para eso? Claro que Mariana no quería tener nada que ver con el mundo religioso, pero no tenía muchas opciones. Como ya vimos, su padre no se caracterizaba precisamente por ser cariñoso ni compasivo, y había sido muy claro, su destino era ser monja.
El 15 de marzo de 1589 fue la última vez que Mariana vio a su padre, el conde de Monza. Pero antes de despedirse, él le prometió que le dejaría todo su dinero a ella, que rondaba la cifra de 6,000 libras. Y es que Martino de Leiva era una persona con dinero. Resulta que su abuelo fue Antonio de Leiva, quien había sido el dueño del condado de Monza, gracias a Carlos V. Y como anteriormente dijimos, Mariana traía una muy mala racha. A pesar de las promesas de su padre, ella jamás recibió ni un centavo de todo ese dinero. Pero no se preocupen, jamás padeció hambre ni escasearon los recursos, al contrario, como pudimos ver, Mariana procedía de una familia adinerada. Durante toda su vida, tuvo la potestad de gestionar las rentas de las propiedades de Monza y participó en la administración de la justicia de la ciudad. Sí, Mariana fue una persona realmente poderosa. Pero volvamos al monasterio de Monza. El monasterio benedictino de Santa Margarita estaba ubicada en Esparto. Era un lugar pintoresco y un poco alejado del pueblo, y solo se podía acceder a él mediante una pequeña calle que hoy recibe el nombre de Guía de la Señora. Entre esas 4 paredes, el 26 de agosto de 1591, el arzobispo de la ciudad fue testigo de la consagración de 4 hermanas nuevas recién llegadas, que a partir de ese momento formarían parte del claustro religioso. Sor Benedetta Felice, Sor Teodora, Sor Caterina y Sor Virginia María, a quien ya conocemos bien, Mariana de Leiva. Así fue como a sus 16 años, Mariana pronunció sus votos y se convirtió oficialmente en la monja hermana Virginia María, llevando, como puedes ver, el nombre de su difunta madre. Durante el primer periodo de su estadía en el monasterio, Mariana había tenido un comportamiento intachable. Era modesta, respetuosa con los demás y obedecía todas las órdenes de sus superiores. Era una persona cálida y tenía la facilidad para hacerse de amistades. Todo el mundo la apreciaba y a la gente le gustaba conversar con ella. Rápidamente, Mariana ganó popularidad en el monasterio e incluso le asignaron un cargo importante. En 1597 se convirtió en la maestra de la escuela de niñas del convento, encargada de enseñarles la palabra sagrada a las nuevas ingresantes. A ver, todo muy bien, pero ¿y entonces cuál escándalo? Bueno, aquí viene. En ese mismo año, Mariana comenzó un romance con el conde Giovanni Paolo Osio, un terrateniente que vivía en una casa junto al monasterio. En realidad, se vieron una sola vez y después comenzaron a intercambiar cartas a través de su jardín. Incluso, habían creado todo un sistema para poder comunicarse. Día por medio, Mariana le enviaba sobres atándolos a una larga cuerda que bajaba por la ventana de su dormitorio. Y la comunicación se facilitó enormemente cuando tuvieron en sus manos las llaves de todas las puertas que los separaban. Sí, suministradas por un herrero del pueblo. A partir de ese momento comenzaron a encontrarse cara a cara frecuentemente. Todo siempre con la ayuda y la complicidad de otras monjas del monasterio y un sacerdote llamado Paolo Arrigoni, amigo íntimo de Paolo Osio. Y aunque no lo creas, el romance entre los dos amantes se consumó en la habitación de Mariana sin demasiado disimulo. Y sin demasiado disimulo nos referimos a que incluso se dice que muchos encuentros no fueron en soledad, sino que en la misma habitación donde estaban presentes algunas compañeras de la Sor quienes dormían en las camas de al lado. Ay, Mariana. Bueno, claro que la situación se tornó un poco más indisimulable a medida que la panza de Sor Virginia María comenzó a crecer. Y es que producto de todos esos encuentros, por supuesto que ella había quedado embarazada. Así fue como en 1602 Virginia María dio a luz a su primer hijo, pero tristemente el pequeño solo vivió unos segundos después del parto y falleció. Si bien la pareja se distanció en el periodo postparto, la relación se reanudó tiempo después y los amantes volvieron a frecuentar los encuentros clandestinos por la noche. Y así fue que llegó el segundo hijo de la pareja, una niña llamada Alma Francesca Margarita. Alma fue reconocida legalmente como hija legítima del conde Osio y criada por él. Pero más que un escándalo, esto parece una historia de amor. No, el verdadero escándalo comenzó en el verano de 1606, momento en que una de las monjas del convento, Cassini Caterina, tuvo un ataque de ira y amenazó a Mariana y a Osio con exponer la relación. Caterina era una chica rebelde que fue forzada a ingresar al convento a sus 14 años y aborrecía todas las reglas y restricciones que el monasterio le imponía. Aunque el día de hoy no se sabe con certeza las razones de tanta ira, se cree que todo surgió por celos, posiblemente relacionados con el mismo Paolo. Sí, monjas celosas. Sea como fuere, imaginar que Caterina contaría todo, incluyendo los 2 embarazos, era una pesadilla para Virginia. Claro, puertas adentro del monasterio todos lo sabían, pero puertas afuera no. Ni la Sor Virginia María ni el conde Osio podían dejar que toda la verdad saliera a la luz. Era una locura.
serían señalados socialmente y castigados por la iglesia, así que decidieron tomar cartas en el asunto. Y no es lo que crees. La llenaron de regalos y la empalagaron con halagos. Pero esto no funcionó. Caterina no retiraba su propuesta de hacer pública la historia. Y ahora sí viene lo que seguramente creías. Paolo Ocio, ya cansado de la situación y sumergido en un mar de nervios, lo decidió. Iba a matarla. Ok. Bueno, ¿qué no le pareció un poco drástico? Pues al parecer no. La noche del 23 de julio de 1606, Ocio entró en la habitación de Caterina y golpeó la cabeza de la monja 3 veces con un objeto contundente, provocándole una muerte instantánea. Luego, el conde ocultó el cuerpo en el gallinero. Sí, todo el cuerpo, excepto la cabeza, la que arrojó en un pozo. Sí, esta historia de amor se está volviendo un poco bizarra. Esto se va a poner feo. Acto siguiente, la hermana Virginia María, alias Mariana, amenazó a todas las demás monjas que vivían en el monasterio. Si abrían la boca, ella las acusaría de ser cómplices del asesinato. Ay, Mariana. Por lo tanto, correría la misma suerte para todas. Y claro que con semejante amenaza, Mariana sembró el temor dentro del monasterio y el asesinato permaneció en secreto. Muchas sabían lo que había ocurrido, pero ninguna se atrevió a hablar. Y es que el temor era doble. Temían un escándalo general que sacara a la luz todo lo que pasaba dentro de los muros sagrados. Y por otro lado, temían las represalias. Y es que Mariana pertenecía a una familia de alto rango social. Además, Lazor y Ocio lo habían planeado todo. Les dijeron a los forasteros que vivían a los alrededores que la hermana asesinada había huido. Y por esta razón es que ya no la verían por la zona. Y claro, como en aquella época no había celulares ni WhatsApp, pues nadie pudo corroborarlo. Pero los rumores sobre lo que pasaba en el convento empezaron a circular entre la población cada vez con más fuerza, sobre todo después de que ocurrió la segunda muerte. ¿Y cuál segunda muerte? Bueno, pues la del herrero que había forjado las llaves. Lo que pasó es que el herrero empezó a sospechar y Ocio decidió acabar con su vida también. Ay, mira, qué fácil. Sí, al parecer el conde ya le había agarrado gustito a matar. La gente que vivía en Monza comenzó a sacar sus hipótesis, y es que todo parecía extraño y sospechoso. Al poco tiempo de todo esto, exactamente 1 año y medio después del primer asesinato, sucedió un hecho que acrecentó la euforia del pueblo. Unos agricultores locales encontraron una cabeza en el agua. Y pues sí, ya sabemos de quién era. Era la cabeza de Catherine. Y pues sí, esto confirmaba que estaba muerta y no se había ido a pasear como decían Ocio y Mariana. ¡Wow! Y a pesar de que en la época no había celulares ni WhatsApp, bueno, pues los rumores parecían viajar a kilómetros por minuto. Finalmente llegaron a los oídos del gobernador de Milán. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en 1607, el día del carnaval, Ocio fue detenido y encarcelado. Nunca se supo a ciencia cierta qué pasó con él. Algunos dicen que estuvo en la prisión durante varios años. Otros dicen que logró escaparse, pero que las autoridades lo encontraron y lo condenaron a muerte. Y otros más declaran que fue asesinado por un supuesto amigo. Y por su parte, Mariana sabía que tenía mucho poder en el pueblo, pero eso no la hacía intocable. Cuando el arzobispo Federico Borromeo se enteró de todo lo que había ocurrido, ordenó el juicio canónico contra ella. Y pues es que la monja había pecado. El juicio comenzó el 27 de noviembre de 1607. Durante el primer interrogatorio, Lazor se defendió declarando que ella no había actuado por voluntad propia, no, sino que había sido dominada por las fuerzas diabólicas que la impulsaban a actuar en contra de lo que ella quería. Sí, claro. Pero el segundo interrogatorio no fue igual, ni tan pacífico como el primero. Las autoridades implementaron la tortura. Así que bajo tormento físico, Mariana confirmó las acusaciones en su contra. En realidad, en las declaraciones de Lazor no se determinó con precisión si el crimen fue una decisión compartida, si fue una decisión de ella o si fue una decisión de Ocio. Pero el hecho era que todos habían participado en el horrible asesinato, siendo autores o cómplices, y todos eran igualmente culpables. Así, finalmente el veredicto llegó el 18 de octubre de 1608. Lazor Virginia fue condenada a ser, escucha esto, enterrada viva. No te asustes, no es literal. La encerraron en una pequeña habitación de 2 metros por 3 metros del retiro de Santa Valeria. Allí pasó 14 años de su vida, casi sin comunicarse con el mundo exterior. Solo le permitían ingresar alimentos esenciales para su cena y su almuerzo, y nada más. Mariana logró sobrevivir su sentencia, y una vez cumplida, siguió viviendo allí hasta el día de su muerte en 1650, cuando tenía ya 74 años de edad. Lo curioso es que la fama le llegó a Mariana después de su muerte, y es que 184 años después, su vida inspiró
a Alessandro Manzoni, un poeta italiano, para escribir una novela llamada I Promessi Sposi, que fue un bestseller. La historia de la monja hoy es conocida por millones de personas en el mundo y se escribieron miles de cuentos inspirados en el romance entre Mariana y el conde Ocio. Pero, ¿tú habías escuchado sobre ellos? ¿Sobre qué otra historia te gustaría escuchar? Bueno, seguramente hay muchas historias ocultas por desvelar sobre conventos, monjas, embarazos y asesinatos. ¿Conoces alguna? Bien, déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente historia. Hasta la próxima.